Vaya, Juan Lobato, lo que has armado no tiene nombre. Esto ya no es un tema de política, esto es como un guión de película, pero no de las de Hollywood, sino de esas películas españolas de bajo presupuesto llenas de traiciones, engaños y giros argumentales que te dejan boquiabierto. Esto que nos estás dejando no es solo un culebrón, es la demostración clara de que la política española, más que estar basada en principios y valores, se ha convertido en un circo donde los egos de sus actores principales están mucho más altos que el interés de la gente que, al final, es la que paga el precio de todo esto. Vamos a empezar por lo más evidente. Lo que has hecho con Pedro Sánchez es de manual, pero no de manual de cómo hacer política. No, lo tuyo es un acto de puro cinismo, de esas jugadas que solo un personaje como tú podría ejecutar. Si el PSOE fuera una novela, lo que acabas de hacer sería el clímax, el giro argumental que nadie se esperaba, pero que, a la vez, tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué más da la política cuando te das cuenta de que todo lo que has estado haciendo no ha sido más que un juego de apariencias y conveniencias? Lo tuyo no es simplemente decir no soy compatible con Pedro Sánchez, lo tuyo es soltar una bomba de tal magnitud que incluso los más cercanos a ti se quedan boquiabiertos. Y es que no solo te has atrevido a decir lo que muchos piensan, sino que has ido más allá y has registrado todo, absolutamente todo, con un notario como si estuvieras preparando un expediente secreto, como si fueras un espía de la Guerra Fría, pero con la política española como tu campo de batalla. Eso ya no es precaución, eso es jugar en las ligas mayores, eso es ser el tipo que siempre tiene unas bajo la manga. Has destapado todo, Juan, no solo tus opiniones, sino lo que muchos consideraban como la carta secreta de un partido que, por dentro, ya estaba en ruinas. Y mientras tanto, Pedro Sánchez se lleva las manos a la cabeza, pero sinceramente, ¿qué otra cosa podríamos esperar de un político que se ha rodeado de un círculo tan cerrado que ha terminado aislado en una burbuja? Lo que tú has hecho no es simplemente decir lo que muchos piensan, lo que tú has hecho es exponer a Pedro Sánchez ante el mundo como lo que es, un hombre de palabra vacía, de promesas incumplidas y de alianzas rotas. Y eso no es solo una traición, Juan, eso es una declaración de principios, ya basta de este circo. Lo que tú has hecho es mostrar que, mientras Pedro Sánchez se llena la boca de discursos sobre verticalidad y unidad, lo que realmente ha estado haciendo es destrozar a su propio partido. Y tú, con una jugada maestra, has dejado claro que todo ese aparato ideológico y político es puro humo. Nada de lo que hace Pedro Sánchez tiene un fondo sólido. Lo único que le importa es mantener el poder a toda costa, y para eso no duda en sacrificar a quien sea necesario. A ti, a Ábalos, a Redondo, y quién sabe a cuántos más. Pero lo que más me sorprende, y de verdad que me sorprende, es que este tipo de juego político lo estés jugando tú, un hombre que, hasta hace poco, era uno de los principales aliados del PSOE. Y eso, amigo mío, es una jugada de película. Porque lo que estás haciendo no es solo romper con Pedro Sánchez, lo que estás haciendo es dejar claro que la política ya no tiene nada que ver con servir al pueblo, sino con servirse a uno mismo y a los intereses de unos pocos. Y no es que Lobato no lo sepa, no, es que lo que está haciendo es simplemente ponerlo en evidencia, con papeles notariales de por medio, como un reloj suizo, como quien sabe que esta jugada no tiene vuelta atrás. Así que, si lo miramos con lupa, lo que has hecho no solo es una traición, lo que has hecho es poner en evidencia a un sistema podrido, a un partido que se vende a los intereses de unos pocos a cambio de poder. Y ahora, Lobato, eres tú quien queda con la verdad en las manos, la que tiene la carta ganadora. Por otro lado, tenemos a Pedro Sánchez, que parece no entender que la jugada ya está hecha, el daño ya está hecho, y tu movimiento no solo ha dejado claro que tú no estás dispuesto a seguirle el juego, sino que también ha demostrado que su liderazgo es de todo menos sólido. Y eso, sinceramente, Pedro, es lo que está en juego en toda esta historia. Mientras tú te rodeas de los mismos que te aplauden en público pero que te apuñalan por la espalda en cuanto giras la vista, Lobato ha dado un paso al frente y ha dicho, ya basta de esto. Ahora, todo el mundo ve lo que está pasando, y lo que está pasando es que el PSOE está quebrado, roto, y no hay vuelta atrás. Lo que has hecho no es simplemente dejarlo claro, lo que has hecho es exponer de tal manera las debilidades del sistema que ya no se puede tapar más con un par de buenas palabras y una sonrisa. Lobato ha abierto la caja de Pandora, y lo que queda dentro no es más que un montón de piezas rotas de un partido que ya no sabe a qué carta jugar. Este no es un tema que se pueda reducir a una simple traición, no es algo que se resuma en una mera ruptura de confianza o en un acto aislado de deslealtad. Lo que estamos observando aquí es mucho más profundo, mucho más complejo. Este es un tema de supervivencia política en su forma más cruda y realista. Es una cuestión de entender que el poder en política no se consigue solo con promesas vacías o con discursos bonitos que suenan bien en campaña.
No, el poder en política se consigue y se mantiene cuando sabes reconocer, identificar y reaccionar a las fuerzas que están operando en las sombras, cuando entiendes cuándo es el momento preciso para moverte y cuando es necesario hacer una jugada que muchos podrían considerar como un acto de traición, pero que en realidad es un movimiento estratégico y calculado para salvar tu propio pellejo. Lobato, con sus documentos notariales, ha dejado claro que el juego político no es para los que siguen ciegamente al líder, los que se someten sin cuestionar, los que se mantienen fieles a una figura por el simple hecho de hacerlo. Este juego es para los que son capaces de ver más allá de la fachada, para los que saben cuándo y cómo abandonar el barco antes de que se hunda completamente. Lobato ha jugado esa carta, y ha jugado de manera brillante, porque ha entendido que en la política no hay lugar para los idealistas que creen que todos son amigos, y que todo se basa en principios. En política, la lealtad es una moneda de cambio, y la verdadera supervivencia está en saber cuándo soltarla. Mientras tanto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y líder del PSOE, se mantiene anclado a su puesto, sin percatarse del peligro que se cierne sobre él. A pesar de los indicios, las señales de advertencia y los susurros que vienen desde todos los rincones, sigue navegando como si todo estuviera bajo control, como si no hubiera absolutamente nada que pudiera poner en riesgo su posición. Pero lo que no sabe, lo que aún no logra comprender, es que el viento ha cambiado, y ya no sopla a su favor. Antes, cuando todo parecía ir bien, cuando los ecos de su liderazgo eran aplaudidos y la maquinaria del partido se movía con precisión, él pensó que siempre podría controlar la situación, siempre podría seguir en esa línea sin que nada lo sacudiera. Sin embargo, lo que antes parecía un océano tranquilo, ahora se ha convertido en un mar lleno de tormentas, y las aguas se están agitando rápidamente. Lo que él no ha entendido, lo que sigue ignorando, es que cuando el viento cambia, cuando los vientos del descontento, la desconfianza y la traición comienzan a soplar con fuerza, el rumbo se hace más y más difícil de mantener. Las decisiones ya no son tan claras, las alianzas ya no son tan firmes, y lo que antes era una navegación serena se transforma en una lucha constante contra una tormenta política que amenaza con hundirlo. Lo que ha hecho Lobato, con su valiente revelación, es sencillamente lo que muchos ya pensaban, lo que muchos querían hacer, pero no se atrevían a ejecutar. Ha puesto en evidencia lo que está ocurriendo detrás de las puertas cerradas, en los pasillos oscuros donde los acuerdos no se hacen entre amigos de toda la vida, sino entre aquellos que están movidos por intereses de poder, por la búsqueda implacable de mantener el control a toda costa. Lobato ha sido el que ha tenido el valor de alzar la voz, de hablar lo que otros callaban, de exponer lo que se estaba cocinando en las entrañas de la política española. No se ha limitado a señalar a Pedro Sánchez como el responsable de todo, sino que ha destapado una red de complicidades, de maniobras ocultas, que no son propias de un gobierno que dice estar trabajando para el bien común. Lo que Lobato ha revelado es mucho más que una simple traición, mucho más que un simple enfrentamiento personal. Lo que ha hecho es destapar una farsa monumental, una farsa que tiene un nombre: Pedro Sánchez. El PSOE, el partido que ha gobernado España en los últimos años, no es más que una fachada, una ilusión cuidadosamente elaborada para dar la impresión de que todo está bien, de que la democracia y la justicia se están defendiendo. Pero Lobato ha arrojado luz sobre una estructura que se ha basado en el engaño, el oportunismo, las promesas vacías y el poder por el poder mismo. Lo que Pedro Sánchez no entendió, y lo que ahora es tan evidente, es que mientras él trataba de ganar tiempo, mientras intentaba sobrevivir a los ataques internos y externos, Lobato ya había jugado su carta ganadora. La carta que muchos pensaron que nunca se jugaría, la carta que nadie se atrevió a sacar hasta que el momento fue el adecuado. Ahora, después de esa jugada, el juego ha cambiado por completo. Lo que antes parecía una partida en la que Pedro Sánchez tenía todas las de ganar, ahora se ha convertido en una situación en la que se encuentra acorralado, sin opciones, sin respuestas efectivas a la amenaza que se cierne sobre su liderazgo. La revelación de Lobato ha puesto a Sánchez contra las cuerdas de manera definitiva. Ha desmontado el aparato que sostenía su poder, ha dejado claro que el PSOE ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo respaldo que antes. Y ahora, la verdad está ahí, sobre la mesa, al alcance de todos. No se puede ocultar, no se puede negar. El PSOE, ese partido que se suponía un bastión de estabilidad, de progreso, se está desmoronando ante los ojos de todos. La estructura de poder que Sánchez había construido se ha desplomado, y con ella, las esperanzas de muchos que pensaban que todo seguiría igual. Lo que ha hecho Lobato no es solo poner en evidencia a un líder político, lo que ha hecho es mostrar el verdadero rostro de una estructura política que se alimenta del engaño y del interés propio. Lo que ha hecho no es solo traicionar a un hombre, sino exponer a un sistema entero, un sistema que está basado en el oportunismo y la manipulación, no en el trabajo genuino por el bien común. Pedro Sánchez, al aferrarse tanto al poder, al intentar retrasar lo inevitable, al no escuchar las señales de advertencia, ha sido víctima de su propia arrogancia.
Mientras él pensaba que podía mantenerse a flote, otros como Lobato ya estaban dando pasos estratégicos para asegurar su propio futuro. Y lo peor de todo es que, ahora que la verdad ha salido a la luz, no hay forma de regresar atrás. No hay forma de deshacer lo que ya se ha expuesto. Por último, lo que esto significa para el futuro de la política en España es, sin lugar a dudas, un giro dramático. Si Lobato ha puesto a Pedro Sánchez contra las cuerdas, no es solo por las traiciones o los errores personales del líder socialista, sino por la manera en que ha desmontado la estructura misma que ha mantenido el poder de este gobierno. Ya no se puede seguir vendiendo la idea de que todo está bien, de que la situación política en España es estable y bajo control. La verdad está sobre la mesa, y ahora todos estamos viendo cómo el PSOE se desmorona. Ya no hay lugar para el optimismo vacío, ya no hay espacio para el discurso de unidad que Pedro Sánchez intenta vender. Lo que Lobato ha hecho ha destapado una realidad cruda y aterradora para muchos. La política española está cambiando, y lo que antes era el liderazgo indiscutido de Sánchez se está desmoronando ante nuestros ojos. La lucha por el poder ha comenzado, y ahora la pregunta es, ¿quién aprovechará el vacío dejado por este desmoronamiento? Mientras tanto, el pueblo sigue siendo el que paga las consecuencias de este desastre. Aquí estamos, soportando el golpe de una crisis que parece no tener fin. Los precios se disparan sin control. Los sueldos apenas alcanzan para sobrevivir hasta la mitad del mes y el futuro, lejos de ser prometedor, se presenta como una cueva oscura sin salida. Mientras tanto, vosotros, en las altas esferas, entretenidos en una lucha de poder a ver quién es el mejor en traicionar, olvidando a los que realmente están sufriendo. Pedro, que no se te olvide, la paciencia del pueblo no es infinita. No lo es, por mucho que algunos creáis que lo es. Y tú, Lobato, no creas que te vas a librar. No vengas ahora con el cuento de que quieres regresar al mando del PSOE madrileño, como si fueras la solución a todos los problemas que has contribuido a crear. Porque no lo eres. Al final, eres tan parte del problema como Sánchez. Esto no es una cuestión de cambiar caras, esto es una cuestión de hacer un cambio real. Y tú, Lobato, no eres el héroe que necesitamos en este momento. Lo del PSOE y Pedro Sánchez ya no es una crisis interna, es un incendio de proporciones épicas. De esos que no se apagan ni con todos los bomberos de España. Cada traición, cada escándalo, cada nueva declaración, es solo una chispa que avivó este circo de incompetencia. Pedro, si realmente crees que puedes seguir adelante ignorando el descontento dentro de tu propio partido, permíteme decirte algo, tu Titanic político ya chocó con el iceberg. Y lo único que estás haciendo es repartir chalecos salvavidas a los pocos que aún te aplauden. Lo de Lobato no es solo una traición, es un síntoma de algo mucho más grande, un partido dividido, perdido, tan desorientado como una cena de Navidad con todos los suegros enfadados. Mientras Lobato registra mensajes, Ábalos lanza sus críticas, y Redondo desaparece en combate, el PSOE se desangra. Pedro, no puedes seguir culpando al clima político o a la ultraderecha de lo que pasa en tu propia casa. Esto no es una conspiración, es el resultado directo de años de autoritarismo, de gobernar sin escuchar las críticas, de mirarte solo a ti mismo en el espejo y hacer oídos sordos. Lo peor de todo esto es que mientras vosotros os peleáis por el control, el pueblo sigue sufriendo. Aquí fuera, no estamos pendientes de vuestras broncas internas. Lo que nos importa es sobrevivir en una economía que cada vez es más insostenible. Los precios siguen subiendo sin parar, los salarios se quedan cortos después de pagar impuestos, y el futuro parece cada vez más incierto. Y mientras tanto, Pedro, tú sigues atrapado en tu burbuja, creyendo que puedes distraer a todos con discursos vacíos y promesas recicladas. Pero ¿sabes qué, Pedro? Ya nadie te cree. Y Lobato, por muy traidor que te parezca, al menos has tenido el coraje de decir lo que muchos piensan, que tu modelo de liderazgo está quebrado. Porque Pedro, lo tuyo no es gobernar, lo tuyo es imponer. Y cuando gobiernas a base de imposiciones, lo único que consigues es que hasta los tuyos te den la espalda. El socialismo, esa palabra que durante tanto tiempo se ha vendido como el salvavidas de los más necesitados, esa palabra que debería significar protección para los más vulnerables y justicia para el pueblo, se ha convertido en una simple excusa. Excusa para exprimirnos con impuestos, para subir los precios, para hacer cada vez más difícil la vida de quienes apenas llegamos a fin de mes. Mientras tanto, el pueblo sigue aquí, como siempre, soportando el peso de vuestra fiesta política, de vuestros intereses y de vuestros juegos de poder. Habéis cambiado las promesas de igualdad y progreso por una agenda llena de decisiones que solo sirven para llenar vuestros bolsillos y los de los más ricos, esos que ni siquiera se ven afectados por las decisiones que tomáis. Pedro, ¿de verdad crees que estás defendiendo al pueblo con lo que haces?
¿De verdad piensas que tus políticas están logrando algo más que hundir aún más a la clase media y aumentar las desigualdades? Porque lo que estamos viendo es un gobierno que exprime a los que menos tienen mientras los más poderosos siguen disfrutando de una vida de lujo, como si nada estuviera pasando. Y todo esto, además, con una sonrisa, con la tranquilidad de quien sabe que el daño que está causando no le tocará a él ni a los que están arriba. No, Pedro. Lo que estás haciendo no es justicia social. Lo que estás haciendo es un atraco institucional, un robo descarado a quienes más lo necesitan, disfrazado de un progresismo barato y vacío. No hay valentía en lo que estás haciendo. No es valentía subir los impuestos sin piedad, no es valentía enfrentarte a los problemas reales del pueblo con decisiones que solo benefician a unos pocos. Lo haces con una sonrisa, como si realmente estuvieras haciendo algo positivo. Como si no supieras que estás pisoteando a la clase trabajadora con cada medida que tomas. Y, lo peor de todo, lo haces con total desfachatez, con esa arrogancia de quien cree que el pueblo no se da cuenta de lo que está pasando. Pedro, lo tuyo no es valentía. Es puro oportunismo. Un oportunismo que huele a millas de distancia, que se siente en cada uno de tus movimientos, en cada palabra que dices. Estás aprovechándote de la desesperación de la gente para seguir jugando tus cartas políticas, mientras los que realmente sufren son los que están abajo. Y créeme, el pueblo no es tonto, lo sabe. Y lo más preocupante de todo esto es que parece que, de alguna manera, os creéis intocables, como si no hubiera ninguna consecuencia para vuestros actos. Subís los impuestos, repartís culpas a diestro y siniestro, montáis una serie de teatrillos políticos para dar la impresión de que estáis haciendo algo cuando, en realidad, lo único que hacéis es perpetuar un sistema que os beneficia a vosotros mientras el resto sigue padeciendo. ¿Pensáis que el pueblo va a seguir tragando con todo eso? ¿Que vamos a seguir aplaudiendo mientras nos hundís más y más en la miseria? Pero no, Pedro, no lo vamos a seguir haciendo. No vamos a seguir tragando con vuestras mentiras, con vuestros engaños, con vuestra incompetencia. La paciencia del pueblo tiene un límite, y ese límite ya está peligrosamente cerca. Los ciudadanos están hartos, y este hartazgo ya no se puede contener mucho más. Tu gobierno, Pedro, no es más que una fábrica de humo, un conjunto de promesas vacías que nunca se cumplen. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. En lugar de ver progresos reales en el bienestar del pueblo, estamos viendo cómo la brecha entre ricos y pobres se sigue ampliando. Hablas de progreso mientras las medidas que tomas empujan al país hacia atrás. Hablas de justicia social mientras la clase media se desploma, mientras el número de personas que caen en la pobreza crece cada día más. Hablas de democracia mientras tu propio partido se desmorona por dentro, mientras los escándalos y las luchas internas entre vuestros propios miembros se hacen más evidentes. ¿Eso es lo que llamas progreso? ¿Eso es lo que crees que es la justicia social? No es más que un show vacío, una actuación para la galería mientras el país sigue hundiéndose en problemas que vosotros sois incapaces de resolver. Y no, Lobato, no te creas que vas a salir indemne de esto. No vengas ahora a intentar hacernos creer que eres la solución. Porque no lo eres. Eres tan parte del problema como el resto de ellos. No eres más que otro payaso más en este circo político que habéis montado, preocupado solo por tu propia imagen, por tu propio beneficio, mientras la gente se sigue ahogando en la crisis económica. Mientras los trabajadores siguen viendo cómo sus salarios se quedan atrás, mientras las familias luchan para llegar a fin de mes. Eres otro que se preocupa más por su reflejo en el espejo que por la realidad de los españoles. No eres diferente, no eres la solución. Eres parte del problema, igual que todos los demás que están ahí arriba jugando con los destinos de millones de personas mientras se llenan los bolsillos con el dinero de los que no tienen nada. Lo más insultante de todo esto es la absoluta falta de consideración que demostráis al pensar que podéis seguir con vuestra farsa como si nada, como si los ciudadanos no se dieran cuenta de lo que estáis haciendo. Es como si pensaseis que el pueblo es tan ciego que va a seguir tragando con todo lo que les hacéis, con cada subida de impuestos que no sirve más que para engrosar aún más las arcas del gobierno mientras las necesidades de la gente siguen sin atenderse. Lo peor es que no solo estáis subiendo impuestos, sino que estáis creando divisiones cada vez más profundas entre las clases sociales, enfrentando a unos con otros, desviando la atención de los verdaderos problemas mientras hacéis espectáculos políticos para dar la impresión de que estáis trabajando por el bien común. Pero el pueblo no es tonto, Pedro, ni lo será nunca. La gente está cansada de vuestros trucos baratos, de vuestras promesas vacías que nunca llegan a cumplirse. El pueblo está harto de ver cómo os habéis apoderado del poder, cómo habéis transformado la política en un circo donde lo único que importa es vuestra supervivencia política, y no el bienestar de los que realmente os votaron.
Vuestro problema es que parece que no entendéis nada, que no tenéis ni idea de lo que está ocurriendo fuera de los muros de vuestros despachos, rodeados de asesores que no tienen ni la más mínima conexión con la realidad del pueblo. Pensáis que vais a seguir ignorando la verdad, que vais a continuar con vuestra agenda de mentira tras mentira, de promesas incumplidas, y que el pueblo no se va a dar cuenta. Pero os equivocáis. El pueblo está cada vez más consciente de lo que está pasando, y la paciencia se está agotando. Nadie quiere escuchar más excusas, más justificaciones vacías, más discursos que solo sirven para tapar la falta de acción real. Ya no importa cuántas veces os repitáis que estáis haciendo lo correcto, porque la gente lo sabe, no lo estáis haciendo. Y lo peor es que ni siquiera tenéis la humildad de reconocerlo. Seguís insistiendo en que estáis tomando las mejores decisiones, que estáis guiando al país por el buen camino, cuando todo lo que hacéis es apretar cada vez más a los que menos tienen y dejar a los que están arriba seguir flotando como si nada pasara. Lo que más indigna de todo esto, lo que más molesta y decepciona, es la arrogancia con la que os seguís comportando. Creéis que, como siempre, vais a seguir saliéndoos con la vuestra, como si nada pudiera cambiar, como si el pueblo estuviera condenado a seguir soportando vuestros juegos y vuestras estrategias vacías. Pensáis que la gente va a seguir tragando con vuestros discursos huecos, con los shows políticos que montáis, con las decisiones que os benefician a vosotros pero que empujan a todos los demás más hacia la miseria. Pero no es así. El pueblo está harto. Esta rabia que sienten las personas que os rodean, que os escuchan y os ven, no se va a poder contener mucho más. El pueblo está despertando, se está dando cuenta de la farsa en la que estáis involucrados y ya no está dispuesto a tolerarlo. Y lo peor es que, a pesar de todo esto, vosotros seguís con el mismo rumbo, sin ser conscientes de lo que está por venir. Ya no importa lo que digáis, ya no importa cuántas veces intentéis vendernos la idea de que estáis haciendo lo correcto. Sabemos la verdad. Y la verdad es que no lo estáis haciendo. Lo que más cabrea, lo que más enerva, es que realmente pensáis que vais a poder continuar sin que haya consecuencias, que el pueblo va a seguir siendo el espectador pasivo de vuestra política, de vuestros intereses. Pensáis que vais a seguir llevando las riendas como si nada pasara, pero no es así. El pueblo ha alcanzado su límite, y no os dais cuenta de lo cerca que estáis de cruzar la línea que marcará el final de vuestra farsa. La gente está viendo lo que está ocurriendo, está escuchando lo que decís y, sobre todo, está sintiendo las consecuencias de vuestras acciones. La gente ya no está dispuesta a seguir callada mientras jugáis con sus vidas, con su futuro, con sus sueños. La paciencia se está agotando, y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás. El pueblo ya no va a seguir tragando con esta comedia, con este circo de egos, con vuestros discursos vacíos, con vuestra incapacidad para solucionar los problemas reales. Cuando la paciencia se termine, lo que vendrá no será bonito, porque el pueblo ya está harto de vosotros. Está harto de vuestras mentiras, de vuestros intereses personales, de vuestros juegos de poder. La farsa se está acabando, y cuando eso suceda, lo que quede no será nada agradable. El pueblo no se va a quedar callado mucho más, y cuando llegue el momento, se acabará la paciencia. Y ese día, Pedro, Lobato y todo el PSOE, no habrá excusas que puedan salvaros de lo que viene.